Recién le preguntaba a Alfred sobre si si vienen posponiendo, por ejemplo, algo material que no pudo adquirir todavía. El gobierno, lo escuchaban recién en el informe de Radio 2, el gobierno ahora lanza o se suma, en todo caso, a ese lanzamiento de ofertas en productos electrónicos o eléctricos que va a permitir que usted renueve, como lo hace habitualmente, durante una semana, con promociones que son realmente increíbles, con una cantidad de cuotas impensadas en otra época, bueno, de esas que nos prendemos siempre. Pero mientras todo esto ocurre y uno dice quiero renovar, no sé, el televisor, quiero renovar la heladera, quiero cambiar el celular, etcétera, 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 y quiero aprovechar las cuotas, mientras todo esto ocurre, que es una linda y gran noticia, hay otros títulos en este país que hablan de lo que está pasando con la inflación. Porque claro, hay metas por cumplir para que la economía, diciéndolo en criollo, no se vaya al diablo. Y en el medio de toda esta realidad, parece que cuando se mide mes a mes la inflación, los números no están cerrando debidamente. ¿Se puede lograr un equilibrio? ¿Se puede lograr el crecimiento de este país? ¿Podemos pensar en algo más estable o realmente es casi utópico en esta época al menos? Alberto Medina Méndez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por el tiempo, como siempre. ¿Cómo estás, Daniel? Un saludo muy grande para vos y para toda la gente que te acompaña. Y la verdad que tu interrogante es difícil de responder en forma absoluta, ¿no? Para hacer un poco de memoria, recordemos que la Argentina tuvo un año muy difícil en el 2020, lo tuvo el mundo, pero particularmente la Argentina, país que cayó en su economía y en su actividad económica por arriba del 10%, según los cálculos de los especialistas, y es una cifra que no se repite con tanta facilidad en el resto del planeta, ¿no? Que también ha caído, pero no en ese nivel de profundidad que le pasó a la República Argentina por las condiciones previas existentes que tenía la estructura económica de Argentina. Y entonces, claro, hay una expectativa, digamos, relativamente positiva en este 2021, pensando más que en un crecimiento, en una especie de rebote, ¿no? Después de una caída tan fuerte, habitualmente cuando la economía empieza a rodar con un poco más de regularidad, algo de esa actividad económica se recupera. Estamos hablando de recuperar lo perdido durante el 2020. Y entonces hay una especie de prudente optimismo respecto a que Argentina podría estar creciendo, depende de las estimaciones, entre 3 puntos y 4 puntos según el tipo de análisis que se haga de la actividad económica, insisto, sabiendo que se perdieron 10 puntos el año pasado, ¿no? O sea, estaríamos hablando de recuperar una parte del terreno perdido durante el 2020. Así que hay una expectativa de prudente recuperación y más de rebote que de crecimiento, ¿no? Alberto, cuando yo te escucho, pienso también, recorro algunos títulos de portales y de lo que últimamente es noticia, que insistimos, claro, está centrada la mayor parte de la mirada en la vacunación hoy o en la posibilidad de que el sistema sanitario, que ya, gracias a Dios, se pudo mantener al menos en la peor parte de la pandemia, hoy pueda responder y hoy todas las miradas están puestas allí. Pero yo abría el espacio contigo hablando de declaraciones que son fuertes o en todo caso recorriendo determinados titulares que muestran la preocupación que existe dentro del Ministerio de Economía porque cuando se mide el mes a mes, la verdad que la inflación sigue ganando, sigue haciendo de las suyas. En el medio está el famoso acuerdo con el fondo para poder cumplir con las metas pautadas oportunamente. Y entonces uno dice, no, pero este tipo de cosas en realidad rebotan en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, todas esas cosas que vos planteaste son parte, lamentablemente, de una cuestión, de un estado de salud, digamos, económico estructural de Argentina muy delicado. Argentina es un país que tiene muchos problemas económicos estructurales difíciles de resolver y cuando vos hablas de la economía en general como si fuese una cosa única, intervienen cada uno de esos elementos. Por ejemplo, la inflación. El gobierno tiene una pauta para este año del 29%. La verdad que la inmensa mayoría de los analistas no creen que se pueda cumplir con el 29% de inflación anual y la mayoría está pensando en cifras que estaban a superar el 40 o, por qué no, el 50. Y entonces, claro, el ritmo que está teniendo en el comienzo del año la inflación nos pone por arriba de esa meta, con bastante pocas probabilidades de que suceda esta idea que tenía el gobierno nacional al comienzo del año de no superar los 30 puntos. A este ritmo del 4% mensual, bueno, probablemente esa cifra del 30% la alcancemos
promediando un poco más de la mitad del año. Entonces, claro, es difícil ser optimistas en esa dirección, sobre todo si tienen en cuenta otro dato que también es importante, Daniel, que es que hay muchas tarifas que están congeladas, ¿no? Así como el precio de los combustibles se ha actualizado relativamente rápido, con una especie de microaumentos que obviamente han impactado en el bolsillo de la gente, también hay que decir que hay un montón de servicios públicos que no tienen autorizaciones de aumento y que cuando eso suceda van a impactar también en la inflación. O sea, en el mes que esto ocurra, probablemente en el mes de marzo, tal vez en el mes de abril, algunos de esos impactos también van a rebotar en la cuestión inflacionaria, y vos sabés cómo funciona en Argentina eso, ¿no? O sea, cada uno de esos aumentos repercute en el resto de los precios y de alguna manera funciona como una especie de acelerador. Entonces, bueno, la inflación es uno de esos problemas estructurales de los que estamos hablando. Recordá que el año pasado Argentina tuvo que emitir mucho dinero para poder financiar parte del costo operativo del Estado en un año en el que había industrias paradas, actividad económica parada y un montón de negocios que se cerraron, ¿no? Dos temas locales en el medio, porque digo, más allá de lo que pasa en la economía a nivel país, hoy también se conocieron detalles de algunos anuncios que venía anticipando ya el gobierno provincial, que tiene que ver con mejoras en los salarios, que está claro que eso es fundamental, importante para el bolsillo y la vida de cada correntino. Por un lado eso, y por otro lado en el plano local, vos te encontrás a menudo con tantos locales cerrados y entre ellos, por ejemplo, el gran tema que apareció en los últimos días ante el cierre de una de las cadenas de electrodomésticos más importantes del país, que aquí cerró sus puertas, que evidentemente no pudo contener una serie de deficiencias que van más allá de lo económico, dirán algunos, pero que claramente la pandemia jugó a favor de este gran inconveniente que tuvo la empresa, ¿no? Bueno, a ver, ahí hay dos fotos distintas por ahí, Daniel, ¿no? En el plano de la economía local, esto que vos decís, de la posibilidad de cierta recuperación salarial del sector público en particular, que son los anuncios que ha lanzado el gobierno, de alguna manera es correr al problema, tratar de seguirle el ritmo, ¿no? Algunos dirán que le corren de atrás, otros dirán que intentan anticiparse. Lo cierto es que los aumentos de precios que tuvo la gente en el costo de su canasta familiar no se fue acompañando a través de aumentos salariales durante todo el año como habitualmente se hacía, inclusive en corriente. Eso hizo que por ahí algunos sectores hayan quedado rezagados respecto a su poder adquisitivo, y lo que intenta, creo yo, el gobierno provincial es tratar de mantener más o menos un estándar de ese poder adquisitivo en el bolsillo de la gente. Pero no olvidemos que eso es un sector de la economía, una parte de la economía, no toda la economía de corriente. Y obviamente queda todo el otro sector, sobre todo el sector comercial, que es el más lastimado, que en el caso que vos estás dando, habría que ver obviamente lo de esta cadena importante que cierra en corriente, tiene que ver con temas que hemos charlado muchas veces contigo, no solamente pasa por la crisis económica y por la crisis de la pandemia, sino también que hay muchos modelos de negocio que están absolutamente caducos, obsoletos y que han sido superados porque claramente la gente empieza a comprar por otros medios, empieza a utilizar mucho las redes sociales, utiliza internet, compra por las grandes cadenas logísticas que tiene el mundo online y deja de comprar físicamente en ese tipo de negocios que tenían un gran despliegue territorial físico, pero que finalmente dejaron de ser los preferidos de la gente, ¿no? Entonces ahí también hay una mezcla de crisis económica con cambio en las pautas de los consumidores. Lo que está muy claro es que el sector comercial ha sido el más lastimado de la pandemia y el que más difícil le va a resultar recuperarse, porque claro, el otro sector importante de la economía argentina es el del campo. El campo ha tenido una afectación por parte de la pandemia relativa, porque no ha necesitado paralizar su actividad, porque no ha tenido que cerrar las puertas del campo para poder luchar contra la pandemia, y eso le ha permitido de alguna manera sentir muy poco el cimbronazo que ha significado las cuarentenas, las restricciones, las regulaciones. De alguna forma ha seguido trabajando y ha logrado sostener su nivel de actividad, y con precios relativamente razonables que hay en el mercado internacional. Diría que el campo tiene otro tipo de problemas, pero no un problema de funcionamiento y de dinámica cotidiana, ¿no? Cosa que sí ha tenido la actividad comercial, que vos sabés, ha tenido restricciones de todo tipo, vaivenes, subidas, bajadas, cierres, cambios de fase, y todo eso lo ha impactado fuertemente en su volumen de ventas. Lo último, Alberto, está claro entonces, a partir de lo que planteás, lejos de crecer, es de alguna manera intentar recuperarse. No podemos hablar estrictamente de un crecimiento, pero sí al menos de que
más abajo, eso imaginamos al menos más abajo uno ya no debería ir, ¿no? Puede sonar a poco esto que te voy a decir, Daniel, pero yo creo que la Argentina, como tantos otros países, no es el único caso de Argentina, hay varios países de América Latina que están en la misma situación, van a intentar estabilizar su economía. ¿Estabilizar qué significa? Que vuelva a rodar, a girar la rueda, que las cosas funcionen relativamente bien y encontrar una especie de nuevo estándar o nuevo equilibrio por debajo del que teníamos en el 2019, ¿no? O sea, antes de la pandemia. Pero, por supuesto, estabilizar en este caso al paciente que estuvo digamos, casi un año en terapia intensiva, puede ser un logro bastante significativo. Y Argentina me parece que está buscando ese nuevo equilibrio con el agregado, y no tenemos que ignorarlo, de que Argentina tiene además problemas políticos, tiene una elección este año, y eso también, digamos, nos ayuda demasiado en el juego de lograr un nuevo equilibrio. No colabora, digamos, en esto de intentar conseguir un nuevo estándar. Alberto Medina Méndez, muchísimas gracias como siempre, te mando un abrazo gigante de acá. Abrazo grande. Cuídate y abrazo gigante a tu papi, de parte de todo el equipo que hace este programa. Gracias. El señor Alberto Medina Méndez con nosotros.